Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal y arranco este video diciendo Foro de Sao Paulo go home. Así como decían los izquierdistas trasnochados latinoamericanos aquello de Yankee go home, bueno, yo le digo a ellos que se vayan para su casa, que recojan sus macundales y se terminen de ir. El Foro de Sao Paulo visita Caracas y no es primera vez que lo hace. En 2012 ya estuvieron acá, en territorio venezolano y específicamente en nuestra ciudad capital, en Caracas. Yo no lo recordaba y 2012 fue un año fuerte porque en 2012 se terminaba de declarar la enfermedad de Chávez, se hacía el tránsito hacia la administración Maduro, si es que cabe el término de administración, algo que ha sido un desastre, pero ya el Foro de Sao Paulo tenía sus manos metidas en Venezuela, en ese proceso de transición, si es que cabe, porque para mí ha sido un continuum, ¿no? Lo de Chávez y Maduro, pero indescriptiblemente peor, ¿no? Los últimos 6 años, porque por supuesto, no porque Maduro sea mejor ni peor, aunque bueno, malo es, sino por todo el tema del agotamiento de ese modelo de repartición ilimitado de la renta petrolera que planteó Chávez en algún momento, y bueno, de ahí para abajo toda la peor cara del chavismo, la militarización de la política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es segunda ocasión de que el Foro de Sao Paulo visita a nuestro país. A ver, vamos con la historia rapidito del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una agrupación que nace, fíjense ustedes, de la voluntad de dos personajes, de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, que venía de ser candidato en las elecciones de 1989. Ustedes saben que la transición democrática en el Brasil o el tránsito de la dictadura militar hacia la democracia se da, creo que en el año 87, es el último año de la dictadura militar o el año 86. Luego hay una transición, con un gobierno de transición, un hombre venido del viejo régimen, hombres venidos más o menos del viejo régimen, hasta que Fernando Collor de Mello, creo que en el 89 justamente gana las elecciones, y Lula da Silva terminó muy mal en esas elecciones. Pero el resultado que obtuvo le permitió hacer bulla y agarrar cabulla, y entonces agarró Lula da Silva y se hizo de aquello, bueno, el Partido de los Trabajadores, que es el partido que apoyó a Lula y el partido que moldeó a Lula en aquel momento, se fueron a visitar Cuba y se entrevistaron con don Fidel Castro. Y Fidel Castro les dijo, bueno, chicos, ¿qué te parece? Vamos a hacer una agrupación de pordioseros de la política, de pordioseros de la izquierda latinoamericana, y vamos a montar un foro. Y el Foro de Sao Paulo se llama así porque se monta en Brasil con Lula, con el apoyo. El primero se monta en Brasil, con el apoyo de Lula, por supuesto. En el año 90 se monta la primera emisión del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo ya ha tenido hasta la fecha más de 25 reuniones oficiales. De hecho, la información interna del Foro de Sao Paulo, lo que se comunica, ellos dicen que se reúnen hasta 4 veces al año. Todos estos partidos de izquierda latinoamericana buscaron luego ir integrando los partidos de izquierda latinoamericana. En ese saco cayó Chávez, en ese saco cayeron partidos incluso socialdemócratas de América Latina, del sur hasta el norte, desde la Patagonia hasta el Río Bravo, arriba en la frontera con México y los Estados Unidos. Todos. Una agrupación de partidos que se enmarcan dentro de la idea de reaccionar, y aquí una primera prevención. El Foro de Sao Paulo es una reacción, como toda izquierda es una reacción a la caída pues del socialismo real. El socialismo real había colapsado en Alemania, el muro de Berlín había sido derribado por la fuerza de la voluntad de la gente. En la Unión Soviética hacía aguas, económicamente ya era inviable, estábamos en tiempo incluso transitado a la perestroika. Luego ya entrados los 90, la Unión Soviética se disolvió. Quedó Rusia, la Federación Rusa. Los países de Europa del Este van cobrando incluso su propia soberanía nacional. A algunos les sale mejor, a otros les sale peor, pero el comunismo ya era una cosa como un coco mundial. Pero en América Latina, latinoamericanos todos, latinoamericanos somos, nos pusimos a inventar y teníamos que seguir echándole comida, maíz, a ese pollito, que era el mito del antiimperialismo, ¿no? Del hermano mayor del norte que siempre nos había hecho daño y nos había arruinado política y sobre todo económicamente a los latinoamericanos. Y en ese marco de situaciones surge el Foro de Sao Paulo. Además, porque los Estados Unidos y sus organismos financieros, o el simbolismo que agrupaba a los Estados Unidos, porque los organismos financieros ni siquiera son de Estados Unidos, sino organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial, estaban en plenos planes de rescate a las economías devastadas de América Latina, herencia de los 80, herencia de la crisis de la deuda, herencia de la década perdida, donde muchos países de América Latina trataron de crecer económicamente y no pudieron, y además en ese tránsito contrajeron préstamos con estos organismos y bueno, luego les tocó pagar los intereses del capital y no podían, que estaban devastados.
Entonces hubo aquellos famosos programas de los finales de los 80 y principios de los 90, paquete Gran Viraje, paquete económico de Carlos Andrés Pérez, todo este cuento y toda esta mítica además que se ha desarrollado a favor y en contra del personaje en Venezuela. Esa es una expresión de estos programas de ajuste. El famoso consenso de Washington, donde bueno, había ciertas prescripciones económicas que no se podían obviar si usted quería retornar a la senda del crecimiento económico y a la senda de la estabilidad, del combate a la corrupción, al combate a la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Estos del Foro de Sao Paulo son una reacción a aquellos. Usted en la carta de motivos del Foro de Sao Paulo lo que conseguirá es, en esencia, toda una reacción al imperialismo. Es la misma cantaleta trasnochada de la izquierda de los 60, de los 70, la izquierda que se montó en la guerrilla, la izquierda imbuida por aquel Mesías que era Fidel Castro y que luego vuelve a ser Mesías, ya no en tiempo de guerrilla, sino en tiempo de conquista democrática del poder, ya en los 90, buscando pupilos en toda América Latina. Ese es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, mis estimados amigos izquierdistas, nace muerto porque nace producto de la invectiva de un criminal, tal cual es Fidel Castro. Fidel Castro es el principal inspirador del Foro de Sao Paulo. Ya luego Lula en aquella época no era un sindicalista y empezó a buscar referentes y se consiguió a Fidel en el camino, porque Fidel ha sido una especie de virgencita para todos los izquierdistas trasnochados latinoamericanos. En mi conclusión personal, el Foro de Sao Paulo es el segundo gran intento de la izquierda latinoamericana de conquistar el poder luego de que la lucha de guerrillas no funcionase tan bien en la mayoría de los países ni de Centroamérica ni de Suramérica, en los 60, los 70 y los 80. Procesos de guerrilla, procesos de conquista o toma revolucionaria del poder que incluso dieron parte a otra reacción, que era la reacción de las dictaduras de cachucha, las dictaduras militares apoyadas a veces por los Estados Unidos, la mayoría de las veces por los Estados Unidos, en todo el cono sur, en Centroamérica e incluso en partes que hasta llegaban cerca de Venezuela. Venezuela estaba vacunada contra eso en aquella época, afortunadamente. Bueno, salvo el periodo de Pérez Jiménez. Pero es, en esencia, el Foro de Sao Paulo una segunda búsqueda de todos estos movimientos que no descansan de conquistar el poder. Es esta vez la búsqueda democrática del poder. Y aquí Chávez es un pilar fundamental. Vamos a tomar el poder con base en el criterio democrático de la regla de la mayoría. Vamos a conquistar el poder por los votos, pero mis estimados amigos, luego van a parir un mundo para sacarnos por los votos y a través de la vía democrática. Este es el resumen de la mayoría de los gobiernos de izquierda que están más o menos bajo el paraguas del Foro de Sao Paulo en lo que quedaba del siglo XX y ya luego en la inauguración en fuerte del siglo XXI son los gobiernos de América Latina inscritos bajo el Foro de Sao Paulo o partidos de América Latina inscritos en el Foro de Sao Paulo que dan origen a ciertos gobiernos. Desde el sur de América hasta el río Bravo arriba, en el América Central, lindando con América del Norte, el Foro de Sao Paulo ha gobernado casi toda América Latina, por supuesto, en oportunidades distintas. Hay veces donde no han coincidido todos siendo simpatizantes del Foro de Sao Paulo, pero al menos en casi todos los países de América Latina ha gobernado el Foro de Sao Paulo de manera directa durante estos veintitantos, casi 30 años de vida ya del foro. Si ustedes se van a ver el panorama del mapa de colores, por decirlo de alguna manera, del Foro de Sao Paulo y los gobiernos que ha tenido en toda América Latina, conseguirán salvadas excepciones en 2 o 3 países. Los que me vienen a la memoria ahorita, Colombia, donde nunca un integrante del Foro de Sao Paulo de manera directa, ojo, y digo de manera directa porque Juan Manuel Santos fue una guabina estelar que llegó a darle demasiadas concesiones a la izquierda, no solo colombiana, sino internacional, y vean lo que hizo con Maduro y con Chávez, o con el chavismo en términos generales. Y en un poco más arriba, en Guatemala, nunca han podido ganar. Creo que en Trinidad y Tobago tampoco, pero otro país que es otro de las grandes democracias, inmaculadas democracias latinoamericanas, como es Costa Rica, creo que el partido que está en funciones actualmente, que tuvo una administración anterior, el Partido Acción, no recuerdo cuál es el nombre, pero es el partido que está en el poder actualmente, su presidente fue miembro partícipe fundador del Foro de Sao Paulo y cada vez que puede la oposición se lo saca en cara en Costa Rica porque ahora está un poco distanciado, pero en su momento lo estuvo y apoyó el Foro de Sao Paulo. Entonces,
América Latina ha estado contaminada por los cuatro costados con este foro. Y lo más lamentable de todo esto es la receta que ya les he dicho, que es una receta democrática, es una fachada democrática para tomar el poder con base en la demagogia, con base en el populismo, con base en las promesas imposibles de realizar, con base en la explotación del viejo mito latinoamericano de que la culpa de lo que te está pasando no es tuya, sino es del otro, es de la vaca, es de los yanquis, es de la oligarquía, es del imperialismo, es de las élites criollas, etc. Es del capitalismo, porque esta es la crítica al capitalismo, y nunca asumir culpas propias. Esa es la leyenda que se hace como leyenda debajo del brazo el Foro de Sao Paulo para conquistar mentes débiles en América Latina. Y de eso hemos tenido un montón. El Foro de Sao Paulo es tremendamente peligroso porque el Foro de Sao Paulo ha logrado conquistar bastantes mentes débiles, como les digo, en este continente. Y en medio de esa conquista hay unos que han sido más blanditos, otros que han sido peor. Todos han sido malos, ¿no? Pero dentro de la escala de lo malo hay escala de malos peores y malos peorísimos. Entonces, en el caso venezolano, por ejemplo, tenemos el caso paradigmático de Chávez. Sin Chávez, el Foro de Sao Paulo, me atrevo a decir que no hubiese tenido, si bien tuvo en Fidel el referente ideológico, el referente simbólico para montarse con estas nuevas banderas, ahora democráticas, un tipo que nunca fue demócrata como Fidel Castro, con Chávez tuvo el músculo económico para hacer mucha petrodiplomacia, para hacer mucho cabildeo a punta de billete, no solo en América Latina. El Foro de Sao Paulo es admirado incluso por la vieja izquierda europea y a veces le tocan pitos y flautas en Europa. Pero ese músculo económico lo dio Chávez con el petroestado venezolano saqueado hasta más no poder. El Foro de Sao Paulo ha sido una cosa terrible para los venezolanos, ha sido una cosa terrible para los latinoamericanos. Y es un motivo incluso para que reaccionemos como latinoamericanos y miremos hacia referentes más exitosos en términos políticos y económicos. Y mi gran llamado es a que los liberales latinoamericanos nos unifiquemos, y me meto en esa tendencia sin empachos, y que defendamos alternativas de políticos y alternativas económicas que tienen mucho más que mostrar que el socialismo fracasado, que ha fracasado en 50 o más años en América Latina y que solo se ha hecho de mitos y de leyendas para poder cimentar sus bases. Mi gran llamado es a que organismos como Relial en América Latina fortalezcan su apetencia de poder, incluso su vocación de poder, que es una cosa que, mira, no se le puede criticar a la izquierda latinoamericana y esta que está metida en el Foro de Sao Paulo puede fracasar una y otra vez, pero son persistentes en el objetivo final, y el objetivo final es un objetivo político, es conquistar el poder. Los liberales latinoamericanos a veces son demasiado naif, son demasiado alejados de la política, no quieren hacer política partidista. Y lo entiendo, porque a veces la política partidista en América Latina da asco, pero hay que buscar hacerse con el poder, hay que buscar ser algo más que un referente simbólico, hay que ser un referente real en América Latina. Esa es mi gran crítica, que frente a cosas como el Foro de Sao Paulo, que ha mostrado tantos fracasos y que lo sigue mostrando, no haya todavía una alternativa que muestre las victorias de la economía de mercado, de la política decente, de la política democrática, del respeto a la alternabilidad del poder, que sí lo han tenido gobernantes de este corte en América Latina. Sí es posible. Para quienes están en Patreon, un video en Patreon especial que voy a compartir con ustedes, y suscríbanse a mi Patreon, patreon.com/neoadolfo, va a ser los sospechosos habituales del Foro de Sao Paulo, los peores que han pasado y desfilado por el Foro de Sao Paulo y que han tenido función de gobierno en América Latina. ¿Y qué los une a todos? ¿Qué los conecta a todos esos sospechosos del Foro de Sao Paulo? Bueno, este ha sido el video del día de hoy, un video donde quería aclarar algunas cosas sobre el Foro de Sao Paulo y su nefasta influencia en nuestra nación y en nuestro continente. Y bueno, no me queda más que pedirles, solicitarles nuevamente que se suscriban al canal, denle like a este video, activen la campanita del canal para que les lleguen las notificaciones, se enteren de primeritos cuando haya nuevo video, compartan esto en sus redes sociales porque así difundimos el mensaje. Y bueno, más nada, les espero en la próxima.